El Señor siempre usa un símbolo para las cosas. Cuando la serpiente hirieron a Israel en el desierto, ¿qué Dios le dijo a Moisés? Toma una serpiente y levántala. Pero el poder no estaba en la serpiente. Y Dios dijo, el que mire a la serpiente sería salvo. En el caso del arca del pacto, la presencia de Dios no estaba contenida dentro de un arca hecha de acacia, cubierta de oro, es imposible. Pero era el símbolo. En el caso de Moisés, el símbolo era la vara. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el pastor Cuello. ¿Qué elemento el Señor utilizó para guiar a Moisés para que se hable el mar o así? El Señor siempre usa un símbolo para las cosas. Cuando la serpiente hirieron a Israel en el desierto, ¿qué Dios le dijo a Moisés? Toma una serpiente y levántala. Pero el poder no estaba en la serpiente. Y Dios dijo, el que mire a la serpiente sería salvo. En el caso del arca del pacto, la presencia de Dios no estaba contenida dentro de un arca hecha de acacia, cubierta de oro, es imposible. Pero era el símbolo. En el caso de Moisés, el símbolo era la vara, pero el poder no estaba en la vara. La vara no tenía ningún tipo de poder, porque entonces vamos a caer en las naciones paganas, donde ellos entienden que los objetos inanimados tienen cierto poder, como si fuera un amuleto mágico. No podemos llegar a ese punto. Simplemente Dios siempre usa ¿qué? Algo como un símbolo que simbolice lo que Él te ha entregado. Y eso pasó con la vara. Por eso Moisés, cuando va a orar, ¿qué hace? Toma la vara y toca. Pero la vara no tiene ningún tipo de conexión divina, ningún tipo de poder. Pero es el símbolo. Es como, por ejemplo, cuando Juan está bautizando a Jesús en el Jordán, ¿cómo Juan ve al Espíritu Santo? Como símbolo de una paloma. Pues el Espíritu Santo de una paloma. Pero era lo que simbolizaba. Y así uno puede seguir el manto de Elías, por ejemplo, cuando se le cayó, que Eliseo lo cogió y tocó las aguas del Jordán y se dividió. El manto no tenía ningún tipo de poder, que fuera de Elías. Pero era el símbolo de que Dios le había entregado a Eliseo una doble herencia de lo que tenía Elías. Simplemente. Por eso hay que tener cuenta con esto. No vaya a ser que la gente empiece y diga, mira este pañuelo, toca lo que te va a sanar. Tócame la corbata. No. Ningún instrumento que Dios use como símbolo en sí mismo guarda poder. No, el poder siempre está en el Señor, todo el tiempo. ¿Qué usa símbolo? Es como nosotros. Dios nos usa como instrumento, pero el poder no es nuestro, el poder, todo está contenido en el Señor. Dios lo que hace es que nos usa como un medio para manifestar su gloria o manifestar su prodigio, sus maravillas. No importa lo que Dios te dé como un símbolo, simplemente es un símbolo, eso no contiene ningún tipo de poder, nada. ¿Por qué símbolo? Porque Dios en la Biblia, voy a la Biblia, Sí. Dios tenía que trabajar con las personas, con lo que la gente conocía. Antes de Dios llamar a Moisés, ¿cuál era la profesión de Moisés? Profesión de Moisés. Sí, ¿cuál era? Pastor de ovejas. Recuerdan que cuando él estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, él fue que Dios lo llamó. Él no estaba en... ¿Dónde? No tenía una posición en Egipto. Pues él había salido ya de Egipto, tenía 40 años que había salido de Egipto. Y Dios le dio la visión de la zarza ardiendo. ¿Qué tenía un pastor de ovejas? Una vara para guiar las ovejas. Sí. Y como Moisés sabía lo que simbolizaba la vara, Dios entonces le da una vara. Porque Dios va a usar lo que nosotros conocimos. Dios le está diciendo, mira Moisés, tú eres el líder de este pueblo, yo te escogí, te llamé, toma una vara, porque él no tiene ningún poder mágico.
pero está simbolizando tu autoridad, tu liderazgo. También pasa con David, que inicialmente era pastor, pasó a ser rey. Es como que Dios le está dando un entrenamiento, básicamente, o dándole una señal. Entonces, Pero noten con David, que David nunca usó una vara después, claro, de terminar su etapa pastoral. ¿Cuál es la diferencia? El modelo de liderazgo de Moisés era totalmente diferente al de David. David iba a ejercer un liderazgo que era normal en la sociedad. Era normal tener un rey. Recuerden que ya tenían a Saúl sí, y las demás naciones de alrededor era normal que tuvieran un rey. Pero como no era un rey que iba a tener el pueblo a través de Moisés, sino un guía, alguien que lo iba a guiar, que lo iba a conducir. En otras palabras, la vara que Moisés usó durante todo su ministerio fue la misma vara de su pastorado cuando Dios lo llamó. Se puede utilizar el término, uno diría, Dios te va a usar y va a desarrollar lo que tú tienes. Y pudiéramos usar esa expresión. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque nosotros nacemos con habilidades innatas y Dios va a usar eso que tú tienes. Pues imagínense que una persona use 0.5% de su cerebro. ¿Cómo Dios lo va a usar? Con ese 0.5%. no, pero si esa persona tiene un 0.5, quiere pasar de 5. Es que Dios va a trabajar en combinación con nuestro intelecto. Y tenemos los ejemplos en la Biblia. Pero si esa persona quiere como Escalar más aumentar, mejorar, Puede querer mejorar. Pero yo quiero que separemos dos cosas aún para tu respuesta. De que tú dices, sí, pero si alguien quiere mejorar, teniendo un 0.5%, quiere mejorarlo. Número uno, cuando Dios te llama desde la persistencia y toma en cuenta una serie de variantes para el tipo y el nivel de llamado. Dentro de esa variante, Dios toma en cuenta tu coeficiente intelectual, cómo se va a desarrollar. Y en base a eso y otros elementos más, pero como estamos hablando de coeficiente, Dios entonces establece un tipo de llamado y un nivel para ese llamado. Porque así funciona. Ahora no me diga, pastor, pero Dios lo hizo con Salomón. Son cosas diferentes porque en el caso de Salomón no hablamos de ministerio. En el caso de la iglesia hablamos de ministerio, que es una combinación de la operación del Espíritu Santo y la comunión con Él y nuestras habilidades. Si no fuera así, entonces, ¿cómo se puede explicar que una persona dure 30 horas en oración y cuando baja del monte sigue dando el mismo mensaje de la misma forma como lo predicaba antes de esas 30 horas de oración? ¿Por qué? Porque eso no afectó su coeficiente intelectual esas 30 horas. Porque lo ministerial es una combinación de tus habilidades innatas, tu formación, tu nivel intelectual con la intervención del Espíritu Santo. En el caso de Salomón no hablamos de algo ministerial. En el caso de Salomón pasó algo interesante. Y aquí voy con el tema, que mucha gente obvia esa realidad. Señores, ¿saben por qué Dios afectó el intelecto de Salomón? La gente además se basa en el hecho de que Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y se olvida de la realidad que ya Dios le había dicho a David que Salomón le iba a hacer casa. Y para que Salomón pudiera hacer la casa como Dios la quería, Dios tenía que afectar el intelecto de Salomón. Si no, lea la forma como Salomón hace la casa de Dios. ¿Qué sentido tiene? Recuerden que estamos hablando de época diferente. En esa época el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en nadie. Ahora sí. Exacto, en esta época sí. Por eso que en esta época está la combinación. La parte humana y la parte de la operación, la intervención del Espíritu Santo. Analicen esto. ¿De qué forma, de qué manera Salomón
Dios iba a afectar de tal manera su intelecto para la conducción del templo, si en esa época no estaba en operación el don de ciencia. Dígame, tenía que necesariamente que afectar su intelecto, desarrollar un poco más. Ahora tenemos la gran bendición de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y solamente debe de haber Una activación, pero esa activación que va a ser el Espíritu Santo, sin olvidar que va acorde con nuestras habilidades innatas. Es decir, que el Espíritu Santo te va de la mano con las habilidades que Él mismo permitió que nosotros tengamos. Asimismo, si no miren la diferencia que siempre mencionamos, Pedro y Pablo. Esther. ¿Y qué pasa si pasa? Ay, Dios mío. Hay una persona que tiene muchas habilidades innatas, pero como no sé, como que, Le falta lo de que no, como que su cerebro trabaja de forma como diferente, así, no sé. Entonces, al desarrollar esas habilidades, porque no se siente que da el 100, sino como que todo medio. Porque hay algo, déjame responderte de esta manera. Todo ser humano tiene un tope. Y hablando ya de la fe, vamos a remontarnos a la fe. Cuando tú estás ministrando o sirviendo al Señor, hasta que tú no llegas a ese tope, tú te sientes que algo te falta, porque es la necesidad. Pero, ¿cuál tope? O sea, tope, el límite, el límite, Recuerden que nosotros somos personas que somos limitadas. limitada. Pero hay un detalle que dentro del contexto de que somos limitados, cada persona también tiene un rango de limitación. Para que nos Uno entendamos. mayor que otro. Exacto. Para que nos entendamos, dice Michael, uno mayor que otro. Me explico. Dos pastores, usted los sienta uno al lado del otro. Y usted dice, ¿y por qué este pastor, su ministerio pastoral es más amplio, más abarcador? Y el otro no es tan abarcador. Y sin embargo, los dos fueron llamados al pastorado. Ahí viene la combinación de nuestras habilidades. Ejemplo. Sin embargo, hay pastores que nada más pastorean, más nada. Ni predican, ni enseñan. Sin embargo, hay otros pastores que aparte que son pastores, predican y enseñan. Porque tenemos que tener claro que Dios siempre va a trabajar en combinación con nuestras habilidades. Y como Él la sabe desde antes de la fundación del mundo, desde la preexistencia, por eso Él dice, no, a esta persona lo voy a llamar para esto, a esta para aquello, porque hay algo que ustedes no deben perder jamás de vista. Y es el libre albedrío. Dios trabaja con eso también. Dios nunca te va a obligar que tú vayas más allá, aunque tú puedas ir más allá. Dios ve entonces y dice desde la persistencia, no, esa persona no va a ir más allá. Aunque yo sé que su intelecto le ayuda a ir más allá, pero no lo va a hacer. Entonces, en base a eso, Dios te pone el tope. Sería irónico, gracias mi hermano Michael, que Dios establezca que tú cojas las 10 millas cuando Dios sabe que aunque tú físicamente puedes coger 10 millas, pero tú nunca vas a querer coger 10 millas, sino 2. Por eso Dios nunca te va a exigir que cojas 10 millas, porque Él sabe que tú no lo vas a coger. ¿Cómo lo sabe? Desde la persistencia. Entonces Él dice, no, ¿para qué le voy a poner 10 talentos? Si total, no va a hacer nada con 10, aunque tiene la capacidad de los 10 talentos, pero Él no lo va a hacer. Yo lo conozco desde antes que se formara, desde antes que naciera, yo lo conozco. Y Dios dice, voy a perder tiempo depositando 10 talentos. No, voy a depositar 1. No me pregunten, pastor, la palabra de los talentos. Eso son cosas diferentes, que nada tiene que ver con ministerio de la iglesia. No lo puedo explicar ahora, porque no estoy hablando de hermenéutica o de interpretación bíblica. Esa palabra de los talentos, que la gente la aplica a dones, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. De hecho, es una palabra dirigida a quién? Al pueblo de Israel, no a la iglesia.
Y como está dirigida a Israel, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, dones espirituales y ministerio, nada de eso. Pero retomo, Dios nos conoce antes de que uno fuera formado. No tiene lógica que Él, conociendo las cosas en su conocimiento anticipado, siendo omnisapiente, que entonces diga, oye, te llamé para que seas pastor, maestro y evangelista, cuando Él sabe que tú lo que vas a ser pastor y no más de ahí. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.